El blues, una estructura formal primaria en la música popular estadounidense, es quizás la contribución más significativa del continente africano a la herencia musical de ese país. Tuvo un profundo impacto en el desarrollo del jazz y también impregnó una buena parte de la música de concierto. Aunque es un producto de la cultura africana, el blues es una amalgama de tradiciones afroamericanas y europeas. Hace uso de elementos de armonía y forma de la práctica musical común europea, siendo esencialmente una canción estrófica de 3 líneas. Pero la influencia africana es significativa de muchas maneras. Primero, la línea melódica consiste principalmente en frases descendentes. Segundo, las escalas contienen las llamadas notas azules, que son terceras menores y séptimas menores, y también las quintas disminuidas. Tercero, la voz tiene una cualidad abierta especial, empleando glisandos, melismas y falsetes. Cuarto, hay una interacción polirrítmica entre la voz y el acompañamiento. El surgimiento del blues y del boogie-woogie estrechamente relacionado como entidades identificables es muy difícil de determinar, principalmente porque se mantuvieron vivos por tradición oral. Alrededor de 1900, y cuando la musicología estaba en su infancia, muy pocos etnomusicólogos se dieron cuenta de que la herencia musical del mundo no occidental merecía investigación científica. Debemos confiar en la memoria de los muy pocos músicos que aún viven y otros cronistas, cuyos vagos recuerdos ofrecen poca información precisa sobre los primeros pasos de esta forma de arte indígena estadounidense. Las fuentes principales del blues eran las canciones espirituales y de trabajo de los negros, principalmente los gritos cantados en los campamentos de los diques a lo largo de los ríos y los campos del sur. Los gritos de campo eran cantos no acompañados de ritmo libre, caracterizados por su sonido de lamentos, muy parecidos a los cantos de los campesinos del noroeste de África. Eran quejas contra las difíciles condiciones laborales, el poderoso terrateniente, los problemas amorosos, etc. Poco a poco, los gritos de ritmo libre evolucionaron hacia canciones con acentos métricos más fuertes y estructura formal más precisa. Pero el blues seguía siendo la expresión más personal de los negros deprimidos, insatisfechos, melancólicos y desarraigados del sur. Desde el cambio de siglo hasta la década de 1920, cuando el sur agrícola se industrializó gradualmente y los trabajadores negros itinerantes encontraron trabajo en los sórdidos barrios marginales de las ciudades del norte y del medio oeste, el blues vocal rural se transformó en una composición urbana instrumental con un carácter más parecido a la danza. Muchos pianistas itinerantes tocaron blues durante interminables horas en antros oscuros, fiestas en casas de alquiler y casas de barriles, que son establecimientos de bebidas baratos con barriles apilados a lo largo de las paredes para sentarse y un piso de tierra para bailar. En este ambiente se creó el estilo blues de la barrica. Era un lenguaje pianístico bastante tosco, creado por músicos autodidactas y adaptado al público rudo y a las condiciones mecánicas de los instrumentos destartalados. A principios de la década de 1920, después del cierre del Distrito Rojo de Nueva Orleans, muchos músicos negros se mudaron al norte a lo largo del río Mississippi y crearon nuevos centros de jazz, especialmente en Kansas City, Memphis, San Luis y Chicago. Fue en Chicago donde una nueva generación de pianistas con educación musical desarrolló un vocabulario armónico y estilístico más rico, introduciendo el blues en establecimientos más respetables y estudios de grabación. El compositor negro W.C. Handy jugó un papel importante en el desarrollo del blues. Fue el primer orquestador que recopiló melodías de los intérpretes que escuchaba a su alrededor, mismas que luego las armonizó y publicó a principios de la década de 1910. Como resultado, una nueva generación de jóvenes músicos de jazz se familiarizó con las secuencias de acordes de blues, improvisó con ellas y creó nuevas melodías. En 1920 apareció el primer disco de blues de un vocalista negro,
seguido de miles de discos de raza, destinados exclusivamente a clientes negros. A mediados de la década de 1920, el blues llegó a una audiencia mixta y se convirtió en una forma de baile popular que ya no se asociaba con la depresión y el lamento. Aparecía blues instrumental, en una variedad de tempos y carácter. Para un músico, la expresión tocar el blues significaba improvisar sobre una sucesión de coros de 12 compases y una secuencia de acordes. La segunda mitad de la década de 1940 vio el desarrollo de un estilo más sofisticado, especialmente después de la introducción de instrumentos amplificados eléctricamente en la banda de jazz. El bebop, un estilo de jazz progresivo de este periodo, estuvo fuertemente influenciado por la tradición del blues. La década de 1950 fue testigo del surgimiento del rhythm and blues, que es el progenitor del rock and roll. Incluso hoy en día, el talento de un músico de jazz se juzga por su capacidad para improvisar espontáneamente dentro de esta forma fundamental de jazz, que representa alrededor de 1/3 de toda la música popular. La segunda parte de esta introducción explicará los rasgos característicos del blues en relación con los elementos básicos de la música.